Buenos días. Voy a hablar de la relación entre César Vallejo y la antipoesía de Nicanor Parra. En 1967, en sus letras del continente mestizo, Mario Benedetti introdujo una vena interpretativa para la poesía hispanoamericana contemporánea que iba a perdurar en la crítica posterior. Sugirió que había dos modos de influir, la de Neruda y la de Vallejo, contraponiendo el, y cito, caudal incesante, avasallador, abundante en plenitudes del chileno, o el lenguaje seco a veces, irregular, entrañable y estallante, vital hasta el sufrimiento del peruano. Cierro cita. Benedetti señaló la marca vallejiana en varios poetas jóvenes, poetas de una poesía conversacional, entre ellos Nicanor Parra. Muchos otros críticos desde entonces han declarado repetidas veces que la poesía de Vallejo es un antecedente de la antipoesía. Saúl Yurkiewicz habla de la estética del rechazo en la poesía de Vallejo y hasta usó el término antipoesía para describir su contrarretórica ante la poesía tradicional, su lucha con el lenguaje y sus yuxtaposiciones de elementos disímiles e insólitos. Pedro Lastra también subraya el lenguaje prosaico, coloquial y cotidiano como lazo principal entre la poesía de Vallejo y la de Parra. Fernando Alegría, en Las fronteras del realismo, señala, además del lenguaje, el tono tragicómico de la poesía de los dos, opinando que el único antecedente hispanoamericano de Parra es César Vallejo, porque, y cito, ambos trabajan con elementos de la realidad cotidiana y ocultan su desconcierto detrás de fórmulas de conversación que sirven de marco a un humorismo patético. Cierro cita. Hasta el poeta chileno Pablo de Roca coincide, aunque en un tono totalmente despectivo, llamando la antipoesía un pingajo del zapato de Vallejo. Sin embargo, a pesar de estas declaraciones, no se ha estudiado a fondo los vínculos entre la obra de estos dos poetas. Entonces, hoy en esta charla pretendo examinar las afinidades y coincidencias, lo que une la antipoesía a Vallejo y lo que la separa de él. Sobra insistir en que no se trata aquí de influencias directas, aunque Parra conocía bien la obra de Vallejo y declaró en varias entrevistas su aprecio por su poesía. Entonces, ¿cuáles son estos ecos vallejianos que resuenan en la antipoesía? Por encima de todo está el lenguaje, la oralidad de muchos de los versos de Vallejo. Tanto Parra como Vallejo rechazan la poesía ampulosa, la poesía que canta, y optan por una poesía que habla, que usa frases del hombre común y que refleja el contexto en que se mueve. Aunque los heraldos negros mantienen muchos de los rasgos del modernismo y del postmodernismo, de pronto surgen frases como el yo no sé, como yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave, e imágenes de la vida cotidiana, como el pan que se nos quema en la puerta del horno, o la palmada en el hombro, o el juego al escondite en la elegía a su hermano Miguel. Y aunque Trilce pertenece en gran parte a los experimentos vanguardistas, entre esos versos herméticos y a veces casi incomprensibles por sus neologismos y sintaxis tergiversada, se encuentran frases e imágenes muy coloquiales y cotidianas. Cito, ¿quién hace tanta bulla? Un poco más de consideración en el poema 1. El lenguaje infantil en el 3. Déjenlo nomás. Y tomamos el café ya tarde, con deficiente azúcar que ha faltado y pan sin mantequilla, ¿qué se va a hacer? O, y nos levantaremos cuando se nos dé la gana, aunque mamá toda claror nos despierte con cantora y linda cólera maternal. Nosotros reiremos a hurtadillas de esto, mordiendo el canto de las tibias colchas de vicuña y no me vayas a hacer cosas. Y el lenguaje coloquial es aún más pronunciado en poemas humanos.
Cóndores, me friegan los cóndores. Y el peruanismo que cierra el poema telúrica y magnética, y lo demás me las pelan. O fue domingo en las claras orejas de mi burro peruano en el Perú. Perdonen la tristeza. Vallejo como Parra juega con las frases hechas, dándoles un nuevo sentido. Cito, guardar un día para cuando no haya, una noche también para cuando haya. Así se dice en el Perú, me excuso. Vamos a ver, hombre, cuéntame lo que me pasa. Otro poema. El mayor logro de la antipoesía es precisamente este lenguaje no poético. Él habla de todos los días en que el hablante se comunica directamente con el lector oyente, con sus refranes, frases hechas, regionalismos, connotaciones locales y juegos de palabras. Lo antipoético en el lenguaje de Vallejo es el uso frecuente de términos científicos insólitos en la poesía para expresar la animalización del ser humano, su sometimiento al cuerpo físico y su anhelo de ser algo más. Parra, que vivió en otro contexto histórico, el de los años 60, los años de la contracultura y los medios masivos de comunicación, integra en su poesía la cultura pop, los anuncios comerciales, los lemas políticos, pero el resultado de collage lingüístico es similar en los dos poetas. En este sentido, la poesía de Vallejo es un primer paso hacia una poesía del hombre común y corriente y de la actualidad, hacia lo que se ha llamado la democratización de la poesía, que significará la obra de Parra. La voz poética de Vallejo y de Parra no es oracular, sino netamente humana. El hablante se pone en el mismo nivel que los oyentes y muchas veces hasta se denigra y se ridiculiza a sí mismo. Los personajes de los poemas vallejianos y de los antipoemas, incluyendo el hablante poeta, no son héroes, sino pobres hombres comunes y corrientes, más cuerpo que alma, que tosen, escupen, sudan, lloran, sufren. Son lóbregos mamíferos, animales marginados, desgraciados que a pesar de su desesperación sobreviven y quieren vivir. Son profesores medio ciegos y afónicos, con la lengua roída por el cáncer y la cara bofeteada. Son drogadictos y predicadores descalzos de sayal humilde, que van de pueblo en pueblo echando sus sermones de consejos prácticos. Cito a Vallejo: amado sea aquel que tiene chinches, el que lleva zapato roto bajo la lluvia, el que vela el cadáver de un pan con 2 cerillas, el que se coge el dedo en una puerta, el que no tiene cumpleaños, eso de traspié entre 2 estrellas. Y cito a Parra de sus sermones del Cristo Delqui. ¿Quiénes son mis amigos? Los enfermos, los débiles, los pobres de espíritu, los que no tienen dónde caerse muertos, los ancianos, los niños, las madres solteras. Igual que las sillas y mesas, ataúdes y útiles de escritorio de los antipoemas, los poemas de Vallejo están poblados de los objetos de la vida diaria del ser humano: solapas, carteras, migrañas, barrigas. Ambos poetas sienten la necesidad de bajar la poesía del Olimpo y hablar de la actualidad, de la situación de los hombres comunes. En el caso de Vallejo, no es hasta España parte de mí este cáliz y poemas humanos que esta preocupación social toma un lugar primordial en su poesía y plenamente expresada en su poema Un hombre pasa con un pan al hombro. Pero es uno de los ejes constantes de la larga y cambiante trayectoria de la antipoesía, desde los vicios del mundo moderno y el soliloquio del individuo de poemas y antipoemas, hasta los artefactos y ecopoemas. La antipoesía pretende que, y cito, el árbol no crezca torcido, porque como explica Parra en su discurso junto a Pablo Neruda en 1962, y cito, la finalidad última del antipoeta
es hacer saltar a papirotazos los cimientos apolillados de las instituciones caducas y anquilosadas. Cierro cita. El crítico brasileño Mostazo López, en su estudio comparativo entre Vallejo y Parra, subraya otra conexión entre el ritmo de la poesía vallejiana y la parriana. El hecho de que hay muchísimos poemas donde el verso es la unidad básica que marca el poema, evitando el encabalgamiento que produce fluidez entre los versos. Este ritmo staccato, esta enumeración a veces ilógica e inesperada de elementos y objetos dispares, es sumamente común en Vallejo y en Parra, y capta además la fragmentación sin sentido que caracteriza lo absurdo de la vida contemporánea. Tanto Vallejo como Parra tienen poemas enteros, montados como una serie de versos sueltos, a menudo inconexos y contradictorios. Solo unos ejemplos, ya que son demasiados numerosos para nombrarlos todos. Ejemplo de Vallejo, de su poema Nómina de Huesos. Su poema Altura y Pelos. Terremoto. Confianza en el anteojo, no en el ojo. Los 9 monstruos. Intensidad y altura. ¿Qué me da que me azoto con la línea? La paz, la avispa, el taco, las vertientes. Traspié entre 2 estrellas. Yuntas. Un sinnúmero de poemas. Parra lo mismo, los vicios del mundo moderno, mujeres, se me ocurren ideas luminosas, advertencias, frases, versos sueltos, noticiario 1957, yo pecador, test, Sigmund Freud, rompecabezas, zaranguaco. La elipsis que caracteriza mucha de la poesía de Vallejo desemboca en la progresiva reducción del antipoema a unos núcleos esenciales captados en los artefactos, guatepiques, bandejas y trabajos prácticos. Hombre nuevo, hambre nueva. Marxista, no, ateo. Y el más conocido de todos los artefactos, la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Como es evidente, además del lenguaje y las innovaciones estilísticas, Vallejo y Parra también comparten muchas preocupaciones temáticas. Ambos se enfrentan al sinsentido de una vida absurda y luchan con la inescapable presencia de la muerte. Como los dos se criaron en contextos católicos, su tentativa de explicar el sinsentido de la vida y las injusticias sociales los enfrentan inevitablemente con la figura de Dios. Para Vallejo, Dios es indiferente al sufrimiento humano. Cito de su poema Los dados eternos. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él. Y para Parra, Dios es impotente. Y cito de su poema Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, lleno de toda clase de problemas, con el ceño fruncido, como si fueras un hombre vulgar y corriente, no pienses más en nosotros. Comprendemos que sufres porque no puedes arreglar las cosas. Sinceramente, no sufras más por nosotros. Tienes que darte cuenta de que los dioses no son infalibles y que nosotros perdonamos todo. En ambos poetas abundan las imágenes cristianas, pero en Vallejo sirven de símbolos, mientras que en el caso de Parra se desacralizan con su ironía iconoclasta. Y aunque el amor parece ser un tema secundario tanto en Vallejo como en Parra, a veces encontramos coincidencias en su manera de describir las relaciones entre hombre y mujer. Tanto en La víbora de Parra como en el poema 38 de Trilce de Vallejo, el amor es un negocio. A veces se reduce al acto sexual. En el poema 13 de Trilce, el hablante dice, cito, pienso en tu sexo, simplificado el corazón, pienso en tu sexo. Igual que Parra en su poema Mujeres, define a la mujer según su actitud ante el acto sexual. Y ambos poetas unen Tánatos y Eros en su visión del sexo.
Vallejo, en Desnudo en Barro, le dice al amor: la tumba es todavía un sexo de mujer que atrae al hombre. Y Parra, en El artefacto, la muerte es una puta caliente, y en un tono mucho más jocoso y burlesco, en la anécdota del poeta y la muerte. A la casa del poeta llega la muerte borracha. Ábreme, viejo, que ando buscando una oveja guacha. Estoy enfermo. Después perdóname, vieja lacha. Ábreme, viejo cabrón, o vaya a mostrar la hilacha. Por muy enfermo que esté, tenía que afilarme la lacha. Déjame morir tranquilo, te digo, vieja vizcacha. Mira, viejo desgraciado, bigote y cucaracha. Antes de morir tenía que echarme tu buena cacha. La puerta se abrió de golpe. Ya pasa vieja cufufa. Ella que se le empelota y el viejo que se lo enchufa. A pesar de estas afinidades y coincidencias, la poesía de Vallejo no es antipoesía, en el sentido en que Parra la ha desarrollado, ya que además del lenguaje coloquial y la crítica social, la esencia de la antipoesía se encuentra en su espíritu lúdico, su humor irónico y sus múltiples voces dramáticas que hasta desembocan en monólogos dramáticos y una especie de performance. No es que no haya momentos de ironía y humor en la poesía de Vallejo, pero el tono doloroso que marca la poesía vallejiana es de una angustia tan profunda y trágica que no se alivia con esos momentos en que se asoma el humor. La poesía de Vallejo no es la montaña rusa parriana. Comparte el terreno con Parra y prepara el camino hacia la antipoesía. Es un precursor que reconocemos cuando lo releemos a la luz de la antipoesía parriana. Como muy acertadamente ha señalado Borges, y cito: la aparición de una obra de arte afecta a cuántas obras de arte la precedieron. El pasado es modificado por el presente. El presente es dirigido por el pasado. Muchas gracias.